Además del while, contamos con otra estructura repetitiva en Python. Vamos a aprender con respecto a ella. El nombre es for, así que este archivo lo voy a llamar for. Y es una estructura que nos permite repetir código una determinada cantidad de veces. A diferencia del while, que el while puede repetir código mientras la condición de ejecución sea verdadera. En el caso del for, nosotros conocemos cuál es la condición de salida. Empecemos con un ejemplo bien simple. Ya hemos trabajado bastante con cadenas. Y usaremos una vez más una de ellas para poder ver la primera forma que tiene esta estructura for. Entonces comenzamos con el for, luego definimos una variable de la misma forma que utilizamos en el while, solamente que el for se encarga de definir esta variable. Y dentro de lo que es la programación se suele utilizar los nombres i y j para estas variables. Entonces vamos a seguir esa convención y vamos a llamar esta variable i. Y luego vamos a usar el operador in cadena. Bien. Y esto se leería de la siguiente forma. Vamos a poner un pass mientras tanto para que no nos marque el error y luego lo reemplazamos. El for sería lo que conocemos como la estructura para en español. Entonces lo que estamos diciendo acá es, para cada elemento que se encuentre en cadena lo vamos a guardar en una variable que se llama i. Entonces recordemos que podemos recorrer una cadena con sus índices. Entonces este for automáticamente va a ir recorriendo cada carácter que se encuentra en cada índice, primero la E, luego la S, luego la T, y nos va a permitir acceder a ese valor. Así que si usamos print e imprimimos esta variable i, vamos a ejecutar el código, y vamos a ver de que obtenemos uno a uno los caracteres. Primero la E, la S, la T, la A, el espacio en blanco, y así con cada uno de los caracteres de esta cadena. Lo cual obviamente nos permite analizar la cadena, carácter por carácter, y hacer distintos tipos de operaciones con la misma. Más adelante, cuando trabajemos con estructuras de datos, vamos a ver de que el for es súper útil para recorrer también los distintos ítems de una estructura de datos. Pero de momento podemos ver de que esta estructura, que es súper sencilla, y fíjense que no tenemos que indicar la condición de salida en este caso, sino que simplemente recorre toda la cadena y una vez que ésta se termina la ejecución del for. Muy bien, entonces súper útil para que nosotros podamos trabajar con cadenas. Vayamos a una segunda utilidad del for, que es más utilizado, for i, in. Y en el caso de que nosotros necesitemos indicar cuál es el rango de valores que queremos utilizar con este for, podemos usar una función que se llama range. Y en esa función especificamos cuál es justamente el rango que nosotros queremos utilizar. Podemos indicar el inicio, que sería 0, y luego el fin, por ejemplo 5. Y acá vamos a imprimir i. Y la variable i automáticamente va a empezar en 0, ¿sí? Y luego va a ir incrementando en el resto de los valores de este rango. Vamos a ejecutar ahora. Fíjense solamente que el último valor, en este caso es 5, no se va a mostrar, sino que va a ir incrementando los valores, incluyendo el primero y excluyendo el segundo. Si nosotros proporcionamos solamente un valor, automáticamente Python asume que el rango empieza en 0. Así que si ejecuto nuevamente este código, nuevamente empezamos en 0, ¿sí? Y 5 sería el último valor del rango. Entonces podemos tomar ahora el mismo ejemplo que habíamos visto con while, que era los números pares. Bien, vamos a indicar aquí el rango 1, 11. ¿Sí? Entonces empezamos desde el 1 y vamos hasta el 10. Y vamos a preguntar, ¿sí?, si el número es par y vamos a imprimirlo. Entonces, si i en su resto con 2 es igual a 0, ¿sí?, vamos a imprimir i. Bien, esta es una forma entonces de resolver este problema. Ejecutamos y tenemos del 2 al 10 los números pares. Bien, estamos preguntando si la iteración actual de la variable i en nuestro rango, si el número asignado ahí dividido por 2 me da un resto de 0, significa que el número es par, entonces lo imprimo. La otra forma de comprobar esto sería tomando esta comprobación y preguntando si el número es impar e indicando continue.
y llevando este print, ¿sí?, fuera del if, pero todavía dentro del for. Entonces ejecutamos y ahí tenemos el mismo resultado, porque le estamos diciendo, si el número actual es impar, o sea que la división de ese número por 2 me dé como resto 1, voy a proceder a la siguiente iteración de mi ciclo. Y luego, dentro del for, voy a imprimir i, ¿sí? Si no entrega este if, imprimo el número tranquilamente porque va a ser par. Y si no, lo que va a ocurrir es que vamos a utilizar continue para saltear esa iteración del for. Y también tenemos la posibilidad de usar break. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que volvemos a nuestro rango de 5 y vamos a preguntar si i, vamos a dar un valor específico, si i es igual a 3, lo que queremos hacer es break, queremos romper el for. Así que vamos a ejecutar una vez más, 0, 1, 2, y cuando i valga 3, rompemos la ejecución del for y no se realiza el resto del código. Para estar súper seguros de eso, podemos al final agregar un print e indicar fin del ciclo for, para asegurarnos de que esto es lo último que va a imprimir nuestro programa. Y efectivamente 0, 1, 2 y fin del ciclo for. Y de esa forma podemos utilizar el for con rangos o evaluando cada uno de los caracteres de una cadena para hacer una acción cíclica repetitiva en una cantidad de veces determinadas. Tengamos en cuenta que más adelante, cuando trabajemos con estructuras de datos, vamos a revisar este tema, pero de momento esto es todo lo que necesitamos saber para poder actualizar la lógica de nuestros programas.